And the earth will be filled with knowledge of the glory of God. E a terra será cheia de conhecimento da glória de Deus. Y será llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Qué placer tan grande lo concede el Señor al estar en su presencia, ¿verdad? Lo demás es secundario. Lo fundamental es saber que estamos en la presencia del Señor. Vamos a leer una porción especial porque se refiere a un gentil, fíjense, alguien que no era judío, no era hebreo, pero a pesar de eso tenía una gran fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Gloria a Dios, ¿no? Vamos a ver en Mateo capítulo 8. Vamos a hablar en esta tardecita acerca de, como dice aquí, la fe del centurión. Amén. Mateo 8, 1 al 13, así es escrito. Y como descendió Jesús del monte, le seguían muchas gentes. Y aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo: Señor, si quisieras, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Luego su lepra fue limpiada. Aleluya. Entonces Jesús les dijo: mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo:
yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y oyendo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sano en ese mismo momento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hablemos con nuestro Padre. Ayúdanos, Señor, a mirar qué amor tan grande nos has dado para que seamos hechos hijos tuyos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no te conoce a ti. Pero sabemos que cuando tú vengas por tu iglesia, te veremos cara a cara. Y te conoceremos como tú eres, porque seremos semejantes a ti. Ayúdanos pues, Señor, a tomar estas palabras para nuestros corazones, a no divagar, a no perturbar el culto, a no ofenderte con irreverencias, sino a concentrarnos, Señor, porque para eso nos trajiste, para bendecirnos e instruirnos por tu palabra. Te doy muchas gracias por cada hermano, por cada amigo que hoy nos visita. Te ruego como siempre y antes que nada que perdones mis pecados y me hagas un vaso de honra para ti y de edificación para ellos. Y también como siempre que nada nos perturbe, Señor. Toma el control como siempre lo haces y háblanos, tus siervos oímos, en Cristo Jesús. Amén. Quiero dar gracias a Dios por la asistencia de esta tarde. El Señor es digno, ¿verdad?, de ser adorado. Y aquí encontramos muy temprano en la vida, en el ministerio de Jesús, cómo Él empieza a obrar milagros. Nuestro hermano Juan dijo que Jesús había hecho tantos prodigios y había dicho tantas cosas tan profundas que si se escribieran una por una, él pensaba que no cabrían en el planeta. Miren, gloria a Dios, Y aquí Jesús está empezando. De hecho, Él acaba de nombrar a unos 4 discípulos como bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Constantemente les dice, está en el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7. Y dice la escritura, quisiera invitarlos a leer los 2 últimos versículos de 7 porque son gloriosos. Así es escrito, 28. Y fue que como Jesús acabó estas palabras, las del sermón del monte, las gentes se admiraban de su doctrina, hermanos, se admiraban. ¿Y por qué? Dice, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. El Señor hablaba con autoridad. Él hablaba y respaldaba con sus hechos, sus dichos. El Señor sí que hablaba, así como nadie ha hablado. Y ahora dice aquí nuestro hermano Mateo, como descendió del monte, es que estaba ahí en el monte, el sermón del monte, le seguían muchas gentes. Lucas dice en otra ocasión que eran tantos que se pisaban unos a otros. Entonces termina el sermón y él empieza a hablar y a hacer milagros. Dice nuestro hermano Mateo, el versículo 2, que un leproso vino y le adoraba. Nuestro hermano Lucas el 7 dice que hincó la rodilla, se arrodilló delante del Señor y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Este hombre tenía lepra. La lepra en ese momento tenía 4 características. Era incurable. Bueno, nosotros sabemos, era repulsiva. Era también contagiosa. Era mortal. Y además se tenía en ese momento como un castigo divino. Esos hombres no podían vivir en colectividad, en sociedad. Tenían que ser aislados en leprosarios. Pero este hombre está tan enfermo, tan angustiado, que no le importó ser apedreado y fue a Jesús. ¿Pero por qué fue a Jesús?
porque tenía fe que Jesús podía sanarlo. ¿Por qué no fue a los saduceos, a los escribas, a los fariseos? Buscó a Jesús y la forma en que le habla, no le reclama, no le exige. Repito, nuestro hermano Lucas dice que se arrodilló y dice nuestro hermano Mateo, lo adoraba. Él reconoció que Jesús no era un rabino más, sino que era el Mesías, el ungido de Dios, y una de sus características sería que los leprosos serían limpiados. Él no dudaba del poder de Jesucristo. No pone eso entre las dudas. Si puedes, cúrame. Sino pregunta, ¿querrás, Señor? Y así arrodillado, arriesgando su vida, hediondo, fétido, repugnante como era, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y dice nuestro hermano Mateo que Jesús, sin ningún asco, extendió su mano y lo tocó. Y dijo, sí quiero, sé limpio. Y en ese instante, la lepra de este hombre fue sanada para siempre. Gloria a Dios. No hay nadie que haya hecho eso. Yo quisiera que cada vez que habláramos de milagros aquí en Ágape, piensen en los grandes sanadores de fe que andan por allí engañando a la gente. Sus milagros son tan débiles, son tan pálidos, tan frágiles y tan falsos, que no pueden ellos decir que vienen en el nombre del Señor. Probablemente el próximo domingo sea mi último mensaje en un tiempo, y quisiera que no se perdieran ese mensaje, porque voy a hablar acerca precisamente de esos mentirosos y compararlos, aunque ya compararlos es una ofensa, con el Señor Jesucristo. Dice nuestro hermano Mateo que le dijo al leproso, mira, no lo digas a nadie. Él no quería que se extendiera su fama así, más ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Jesús ya no iba a poder entrar públicamente a las ciudades tan fácilmente, tan abiertamente, porque este hombre de agradecimiento y de gozo desobedeció. Sí que empezó a decirle a la gente, tan solo verlo ya era un sermón. Todos sabían quién era ese leproso y ahora lo veían sano. Él no pudo dejar de publicar las grandes maravillas como Nabucodonosor que el Señor había hecho en él. Por eso Jesús se tuvo que retirar a los desiertos y ahí predicaba, como en el monte. Pero los sacrificios eran, y esto es hermoso, es un ritual un poco duro, pero es hermoso por lo que representa. Cuando un leproso era declarado limpio por el sacerdote, se tomaban 2 avecillas, a una se le sacrificaba y con su sangre se mojaba a la otra, normalmente eran unos pajaritos, unos palomitas, y entonces la sacrificada se hacía expiación por el leproso y la libre se dejaba ir. Era un momento muy bello, porque en ese momento se declaraba ceremonial y ritualmente, levíticamente, que este hombre estaba sanado. Este hombre seguramente fue al leproso rápido, consiguió sus 2 pajaritos y los ofreció y se reintegró a la sociedad, porque Jesús lo sanó. Pero Jesús continúa. Capernaum era la ciudad que él adoptó, como se dice ahora, como su sede. Él nació en Belén, él se crió en Nazaret, pero ya en su ministerio público él estuvo en Capernaum. Y lean lo que dice nuestro hermano Mateo en el versículo 5. Dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Qué, hermano? Rogándole. Hace unos 10 años empezaron a decir que a Dios hay que reclamarle sus promesas. Yo tiemblo de pensar que un día Dios dijera, bueno, ahora yo te voy a reclamar a ti tu obediencia. ¿Qué haríamos? Nadie quedaría de pie. Este centurión no era hebreo, era un romano. Era un militar muy importante, hermanos. Tenía a su cargo, a su mando, 100 soldados, por eso era centurión. Y este hombre tenía autoridad para mandar a sus subordinados a hacer algo o a no hacerlo, a ir o a venir. Era muy importante, ganaban mucho dinero. Normalmente eran opresores de los hebreos. Pero dice Lucas que los ancianos se le acercaron a Jesús
y le presentaron a este hombre y le dijeron, este hombre nos ama. En lugar de oprimirnos, nos ama. Y este hombre hasta nos construyó un templo, una sinagoga. Él merece, Jesús, que tú le hagas ese milagro. Saben, no todos odiaban a Jesús. Había gente que reconocía su mesianismo. Había gente que en verdad le amaba. Y entre ellos estaban estas personas ancianas. Y nuestro hermano Mateo, vuelvo a leer, está este centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo, mi criado, yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Lucas dice que este hombre estaba al borde de la muerte. Era un hombre paralítico. Miren, yo siento mucha compasión por los minusválidos, hermanos. Yo alabo a Dios por la integridad física que tenemos. Pero cuando veo a un minusválido, de lo que sea, hermanos, físico o mental, me causa mucha conmiseración esas personas, hermanos. Debemos ayudarlo. Cuando vean uno, socórranlo. Y este hombre dice que estaba paralítico. Fíjense, quién sabe qué tenía. Los términos médicos modernos pues son eso, modernos. Quién sabe qué tenía. Pero Lucas dice que se estaba muriendo. Y esto habla del buen corazón de este centurión. No trataba a sus criados con despotismo, con desinterés. Le amaba mucho, al grado de ir a buscar a un rabí judío y postrarse delante de él adorándolo. Hemos tenido la bendición en la dominical de que nos acompañan oficiales de policía y los hermanos coinciden conmigo en sus comentarios que es bonito, es una sensación extraña pero agradable como ellos están uniformados con su kepí, con su pistola y todo, y ahí están oyendo la palabra de Dios. Hace rato que nos arrodillamos para orar al terminar la dominical, yo siempre vengo a poner la chicharra, ¿sí? Para que ya se termine la clase. Y al regresar, vi a esos oficiales de rodillas, con sus pistolas, pero de rodillas. Este centurión era más importante que esos oficiales, fíjense. Y estaba ante el Señor rogando, Señor, ayúdame, Señor, porque tengo un criado a quien amo mucho y se me está muriendo, ¿eh? Vean, por favor, continuamos. Versículo 7. Y Jesús le dijo, esto descarta cualquier duda, categóricamente, yo iré, y no dice, a ver, ¿qué puedo hacer por él? No, yo iré y lo sanaré. Categóricamente, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo voy a ir y lo voy a sanar. Este hombre está mostrando fe y está mostrando humildad, virtudes preciosas. Sin fe, dice nuestro hermano Pablo, es imposible agradar a Dios. Y este hombre que no era de Israel tenía fe, y aunque era una persona investida con un gran rango militar, está ahí rogándole a un rabino, a un maestro. Hermanos, que tuviéramos aquí una bendición así, que un gran militar, un jerarca, un oficial militar viniera aquí y se postrara, no ante nosotros, sino ante el Señor. Nos daría mucho gusto, no por verlo humillado, sino porque él se humilla voluntariamente y reconoce a Dios, ¿verdad? Dice el Señor, yo iré y lo sanaré, así sin duda. Este hombre está haciendo una petición humilde y rogada. Quisiera volver a leer 5 y 6. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo o mi criado yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Miren, hay un versículo, no pierdan ahí, pero busquen en Isaías. El capítulo 65, del versículo 1. Así es escrito. Fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban. Y dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, gloria a Dios. Pueblo que no era suyo, buscó al Señor, y siempre que buscó un gentil, al Señor lo encontró. El Señor nunca se negó. Yo recuerdo una ocasión, él estaba en casa con sus apóstoles y vieron una mujer muy angustiada.
porque no tenía a su hija enferma, la tenía endemoniada, hermanos. Satanás la había poseído y le decía al Señor: socórreme, socórreme. Y Jesús dijo: no es bueno dar el pan a los hijos a los perrillos, porque esta mujer no era hebrea, era una sirofenicia, una cananea, una pagana. Pero si estaba ahí es porque creía en él, por eso le pedía. Está endemoniada, no tenemos por la misericordia de Dios esa situación. Se nos han enfermado nuestros hijos, pero no han sido poseídos por el demonio. Mujer, tú no eres hebrea, no es bueno dar la bendición de Dios a los que no son hijos de Él. Tú no eres hija, tú eres una perrilla. Una palabra despectiva, pero que Jesús estaba usando porque Él sabía cómo iba a reaccionar. Y esta mujer dijo: sí, Señor, solo te digo que los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, soy una perrilla, dame una migaja de tu misericordia y mi hija sanará. Y Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, ven, y como has creído, te sea concedido. Dice que cuando esa mujer se fue, encontró a su hija sana, totalmente liberada de su azote. Gloria a Dios. No era hebrea, y este militar no era hebreo. Por eso el Señor, sin lugar a dudas, le dice: yo iré y sanaré a tu criado. Pero dice, vean, caminan un poquito seguramente, y en el 8 así es escrito: y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Hermanos, el colmo de la fe. Ya había mostrado fe al buscar al Señor, pero ahora en el camino él sabe, porque tenía trato con los judíos. No era un opresor nada más, no era alguien que se valiera de ellos y violara sus derechos y abusara. Era alguien que convivía con ellos. Por eso dijeron los ancianos, lo digo por segunda vez: este hombre nos ama. Es una gran bendición. Por ejemplo, si lo invitaban a comer a su casa, a las cosas así, este hombre sabía que un judío no debía entrar a la casa de un gentil. Jesús judío, él, el centurión, gentil. Y en el camino se da cuenta que si el Señor entraba a su casa donde estaba el criado enfermo, se iba a contaminar ceremonialmente. Y entonces, en un rasgo de humildad, le dice: Señor, no merezco que entres a mi casa, no soy digno de que te manches ceremonialmente por mí. Pero exalta su fe al decir: pero si tú dices la palabra aquí, mi criado sanará allá. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es fe, pero fe exaltada. Hace muchos años, yo tuve 4 años de vértigo que no se podía sanar. Y en esa época todos los días había programas de radio. Y en un programa dijeron que venía un sanador internacional muy famoso a cierto tiempo. Cuando uno está enfermo, y lo dijo Satanás claramente, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por la salvación de su vida. Cuando uno está enfermo de una manera incurable, o que piensa que es incurable, que ya es muy larga la espera, muchos esfuerzos y todos vanos y la situación está peor, y uno oye que viene alguien que predica la palabra de Dios, no estoy hablando de un brujo, no estoy hablando de un satanista, sino de un gran sanador. Tomé el teléfono y le hablé al pastor, que es mi amigo, y le dije: hermano, estoy mal desde hace años, sé que viene el hermano tal a predicar, dígale por favor que ore por mí. No me juzgue por eso hasta que esté en mi situación. Y entonces el pastor me dijo: hermano, venga, y aquí oraremos por usted y sanará. Yo no podía levantarme de la cama, solo me levantaba yo para venir a los cultos a predicar, a dar la dominical, solo para eso. Dije: hermano, no puedo ir, pero ustedes oren, y yo sé que el Señor me va a sanar aquí si ustedes oran. Dijo: no, hermano, es necesario que usted venga. Ahí aprendí muchas cosas.
El Señor Jesucristo no tenía que estar presente. Aun cuando tocó al leproso, no necesitaba tocar a la gente. A la distancia, Él sanaba porque Él es Dios. Uno de sus nombres sagrados en hebreo es el Señor Jehová Rafa, nuestro sanador, nuestro médico divino. Para Él no hay enfermedades imposibles de sanar, y así a la distancia Él iba a mostrar su poder sobre este paralítico criado del centurión. Continúo leyendo, dice el versículo 10, fíjese la reacción de Jesús, y es una reacción que a veces yo me imagino, sí, maravillado, pero más bien contento. Él es omnisciente. Él sabía desde antes de hacer al sol que ese centurión iba a estar ahí. Él sabía de la sinagoga que le iba a construir. Él sabía cuántas toneladas de piedras usaron. Él sabía todo. No le tomó de sorpresa, pero se maravilló, dice aquí, y se gozó. Y dijo él a los que le seguían: de cierto, les digo que ni aún en Israel, ni aún entre los hebreos, he hallado tanta fe como en este hombre que no es judío. Eso era una bofetada por el orgullo nacional. Los judíos se creían lo único que Dios amaba en la tierra. Fuera de Él, así les decían todos, eran perros. Los gentiles, éramos llamados perros por ellos. Esto era un golpe muy fuerte, y lo que va a decir Jesús es una lápida de toneladas que le pone encima. Vean por favor el versículo 11. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero esto es terrible. Mas los hijos del reino, los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Israel, ni en ti he hallado tanta fe. Pero les digo algo, y es una profecía. Jesús piensa en ti y en mí. Si esto es Jerusalén, van a venir gentes del oriente y del occidente. Los hebreos, los tesalonicenses, los gálatas, los filipenses, los colosenses, los romanos, los corintios, nosotros, hermanos. Y se van a sentar en el reino de los cielos con Abraham, Isaac y Jacob. Recuerda cuando el rico injusto estaba en el infierno, ya había muerto y su alma estaba sufriendo tormentos. Dice que alzó los ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Dónde estaba Abraham? Aquí dice, en el reino de los cielos. Abraham estaba en el reino de los cielos. Luego entonces, si Lázaro está recargado en su pecho, Lázaro también estaba en el cielo. Pues vamos a venir, y ya estamos viniendo de oriente, de este, a occidente, a oeste, y nos estamos sentando en el reino de los cielos cuando partimos de este cuerpo, lo cual es muchísimo mejor. Pero lo terrible para los que estaban oyendo, y muchos nada más estaban ahí para juzgar, dice: pero los hijos del reino, los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Jesús vino a su pueblo y no creyeron en Él. Lo despreciaron, lo escupieron, lo azotaron a latigazos, lo coronaron de espinas, lo clavaron en la cruz, y aún muerto lo atravesaron con una lanza. Juan, el ex pescador, dijo: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pues los suyos serían echados fuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Y gente que no estaba en el pueblo del Señor en ese momento, ahora estaría en el reino de los cielos. Y miren, los últimos serán los primeros. Hace años yo vi un accidente en carretera, y cuando me bajé había un hombre tirado, se convulsionaba terriblemente porque su columna vertebral se había fracturado y ya no tenía control, pero sus gritos todavía los estoy oyendo ahorita, espeluznante. Pero lo que más me impresionó es que rechinaba de dolor sus dientes y se le caían pedacitos, se le astillaban sus dientes. Jesús dice que allá en la condenación, en el infierno y en el lago de fuego, será el llanto y el crujir de dientes, con la terrible expectativa de que el tormento nunca terminará, será eterno, hermanos. Miren cómo es grande el amor de Dios, que de eso nos libró ya. Y, como se dice técnicamente, posicionalmente ya estamos con el Señor en las alturas, en los cielos.
Nuestros nombres ya están apuntados en el libro de la vida. Gloria a Dios. Claro que esto ofendía a los judíos. Y vean el versículo 13, que es el epílogo de este relato brevísimo, hermanos. Dice, el milagro fue hecho allí. Dice el versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su mozo fue sanado en ese mismo momento. Gloria a Dios. El centurión puede haber dicho: no, Señor, ve y pon tus manos como hiciste con el leproso. Este hombre está creyendo, tiene fe y se va corriendo. Y encuentra aquel que era paralítico, que estaba al borde de la muerte, sano. Probablemente estaba comiendo, probablemente estaba platicando con alguien, probablemente dijo: ahí viene mi amo, lo voy a atender. Ya estaba sanado, gloria a Dios. Vean cómo sanaba Jesús. Jesús sanaba instantáneamente. Nada de que hoy te toco, ven mañana y vuelvo a orar por ti, y durante esta campaña que estoy aquí en Capernaum estaré orando por ti. No, instantáneamente, para siempre e integralmente. Si tenía un problema, y tenía un problema en un cálculo renal, que ya lo sabía, yo me imagino, el Señor no le dejaba el cálculo y lo sanaba de su parálisis, lo sanaba integralmente. Y no solo eso, mucho más allá, les daba el perdón y la vida eterna, la sanidad del alma. Y así en 13 versículos tan breves, nuestro hermano Mateo resume 2 milagros que hizo el Señor. No fueron los primeros, porque el primero fue en la boda de Caná, convirtiendo el agua en un vino excelente. Pero hay 5 lecciones que podemos tomar de aquí en el poco tiempo que tengo, hermanos. Miren, lo primero que les digo es esto: la omnipotencia del Señor Jesucristo. Jesucristo es todopoderoso. Uno de sus nombres sagrados en hebreo es El Shaddai, el Dios todopoderoso. Y todopoderoso quiere decir que para Él no hay nada imposible. Yo a veces veo que alguien se enferma de algo y tiene recursos económicos y se va a donde haya que ir, a Houston o a donde haya que ir, y gasta millones de dólares. Sí, pero hay gente pobre. Yo he visto allá en la sierra gente que tiene cáncer, hermanos. Gente que tiene una gangrena terrible, le van a amputar y cosas así. ¿Y qué hacen? Tecitos, ahí unas hierbitas nomás. Y van a una clínica y le dan algo así como paracetamol para los dolores. No puede ser. Pero claman a Dios sin dinero. Y el Señor sin dinero los sana de una manera milagrosa, que todos se sorprenden. Aún los médicos se sorprenden. Y cuando un médico se sorprende a ver un milagro así, no se enoja, se maravilla y queda sorprendido nada más. Vean, así sanaba el Señor Jesucristo por una razón: Él es omnipotente. Hace 2000 años era imposible que una mujer virgen quedara embarazada. Hoy hay técnicas de inseminación artificial y todo eso. No, pero hace 2000 años era imposible. Y el Señor envió a su ángel para que le dijera a María, la Virgen de Nazaret, que iba a quedar embarazada. Y ella, con toda naturalidad, con todo candor, le dice: pero ¿cómo voy a quedar embarazada si soy virgen? No he tenido relaciones con varón. Y la respuesta del ángel: pido al Señor se grabe en tu corazón, para cuando venga el día de la angustia, habituállate como las ardillitas de semillas cuando viene el invierno, habituállate de palabra de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Ninguna cosa. Y lo que parecía imposible sucedió. Jesucristo nació. Él nació por ti y por mí. Nuestras vidas rotas le hicieron dejar su gloria y venir a Belén, a un sucio pesebre. Nuestras vidas rotas por el dolor, por la miseria, por el pecado y por la condenación y los lazos diabólicos, lo hizo ir a la cruz y entregar su vida sin mancha, porque de tal manera nos amó el Padre, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Por eso estamos millones en domingo oyendo la palabra del Señor. No tenemos otro lugar a donde ir, aunque nos los ofrezcan, no iremos. Nosotros tenemos ese deseo de estar en su casa. Pero esto me lleva a mi segundo punto. ¿De qué serviría que el Señor fuera omnipotente? ¿De qué serviría que para Él no hubiera nada imposible de sanar o de resolver?
si no nos amara. Él quedaría muy lejos de nosotros, indiferente a nuestros problemas. Mira, oveja, no sé si tú alguna vez has pensado en tu aflicción. Creo que a Dios no le interesa, porque Dios me ve mi sufrimiento, mis lágrimas, mi clamor y no me responde. No sé si alguna vez has llegado a ese punto en el que sientes que ni Dios te hace caso. Dice Jesús proféticamente por Isaías: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre? Eso es imposible. Pues aunque ella se olvide, yo jamás me olvidaré de ti. En la palma de su mano está Israel, en la palma de su mano está la iglesia. Nunca nos va a ignorar. Para Él sí que somos importantes. No solo contamos con su omnipotencia, sino con su infinito amor. El leproso decía: yo sé que Él es omnipotente, pero me amará a grado de sanarme. ¿Será que quiere hacerlo? Y lo comprobó para su felicidad eterna, en esa vida y en la otra, de que el Señor no solo es omnipotente, sino que es amor. Miren, para ilustrar esto, no pierdan ahí, pero vean en Mateo 8, un versículo de 1000 aleluyas. El 8, versículo 34. Así es escrito: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien además intercede por nosotros. Romanos 8:34. ¡Aleluya! Cristo no solo murió, gracias a Dios, pero si se hubiera quedado en la tumba, hermanos, ¿de qué nos hubiera servido? Dice, por eso murió. Y no solo eso, resucitó. Pero si hubiera resucitado como Lázaro, como Eutico, como Dorcas, como el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, como el hijo de la Sirofenicia, como el hijo de... así varios, el hijo de la viuda de Naín, y se hubiera quedado aquí, ¿de qué nos serviría? Asaf, proféticamente 1000 años antes de que naciera Jesús, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Él no se quedó aquí, fue levantado a la diestra de Dios. Pero ¿de qué nos serviría que hubiera muerto, que hubiera resucitado, que hubiera sido levantado a la diestra de Dios y no nos hiciera caso y al contrario nos condenara? No, dice, Él está intercediendo por todos nosotros. Segunda lección: no solo es Jesús omnipotente, no existe esta palabra, pero Él es omniamoroso. Él es todo amor. Dios es amor, Jesucristo es Dios, luego entonces Jesucristo es amor. Silogismo sencillo. Tercera lección, y aprendámosla, hermanos, aprendámosla porque nos urge. La fe de este centurión extranjero y su humildad. Él pudo haberse atenido, o como dice Filipenses 2, aferrado a su alto rango militar. No, se olvidó de todo y ni siquiera estaba pidiendo por él, estaba pidiendo por un siervo amado. Su fe y su humildad, su fe y su humildad. Aprendan, hermanos. Admiro, reconozco y alabo la humildad cuando veo en ustedes humildad, pero detesto, aborrezco y condeno cuando hay arrogancia, cuando hay soberbia y cuando se vuelven insolentes. No lo permita el Señor, hermanos. Que nos ayude el Señor a imitar a este centurión extranjero, humildes y llenos de fe. Quiero volver a citar lo que dijo Pablo. Pablo para nosotros es el más grande de los apóstoles. Pero cuando él habla de su apostolado y se pone al lado de los otros apóstoles, él dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque soy como un abortivo, porque perseguía a la iglesia del Señor. Y cuando él hablaba de los otros apóstoles, él decía: los sumos apóstoles. Él decía: ellos sí son grandes, yo soy un abortivo. Humildad, nos urge la humildad. Fe, nos super urge la fe
y el centurión extranjero nos está dando hoy esa lección. ¿Les parece bien? ¿Bien clara? Cuarta lección, las sanidades de Jesucristo. Sanidades que tienen aquí con el leproso y con este criado. Es tan importante, hermano. Eran instantáneas, eran totales o integrales, los sanaba de todo. Era para siempre, no les regresaba. Hay un término médico, recidivas, que regresan. No, aquí no habían recidivas. El Señor sanaba y sanaba para siempre. Esa persona quedaba ya segura que no iba a volver a caer en la misma enfermedad. Y además, eran gratis. Jesús no cobraba por hacer milagros. De gracia recibieron, den de gracia. Gratis recibieron, den gratis. ¿Qué diferencia? Mande sus diezmos, mande sus ofrendas, amístese con Dios y recibirá el milagro. Dios no necesita de nuestro dinero. Vayan, y los apóstoles, Pedro le dice al brujo Simón ahí en Samaria, tu dinero muera contigo. Sí, Dios es el dueño del oro y de la plata. Acabo de oír de un metal, hermanos. En mi época la tabla periódica nada más tenía 100 elementos, ahora tienen más. O está muy avanzada la ciencia, o estoy muy viejo, porque se están haciendo nuevos descubrimientos. Y resulta que hay un metal más valioso que el platino, imposible de calcular aquí en moneda mexicana. Pues Dios es el dueño de ese metal que ni el nombre le sé. Dios es el dueño del oro y la plata. Él no necesita de nuestro dinero. Él no le dijo, bueno, centurión, yo creo que tú ganas muy bien, ¿cuánto vas a dar de ofrenda? Y voy a orar por tu siervo. Alabado sea Dios, que Jesús no era así. ¿Y saben qué? Ni siquiera necesitó la fe del criado. El criado ni sabía dónde andaba su amo. A lo mejor pensó, ya fue a comprar mi ataúd. El criado sanado no tuvo fe. Estos milagreros mentirosos dicen, no sanaste porque te faltó fe. Este hombre no tuvo fe. El que tenía fe era su amo, el centurión. Y eso me lleva a la quinta lección. Ya estaba profetizada y empezaba a marchar la salvación de los gentiles. Aquellos que no éramos hebreos, aquellos que estábamos, como dice Pablo a los Efesios, ajenos a los pactos y a las promesas de Dios. Como dice Pablo a los hebreos, que las saludábamos de lejos, aspirábamos por esas bendiciones. Ahora hemos sido hechos cercanos. Como veíamos en la dominical, de ambos pueblos el Señor hizo uno, de gentiles y de hebreos, uno, la iglesia. Nosotros estamos aquí ahora por la misericordia del Señor. Voy a concluir con 2 versículos que son muy doctrinales. Les pido que los lean y los reflexionen detenidamente, porque ambos tienen tu nombre. Vean en Romanos capítulo 2 tu nombre y tu apellido. Romanos 2, 28 al 29. Así es escrito: porque no es judío el que lo es en manifiesto, y la circuncisión es la que es manifiesto en la carne, mas es judío, escuchen, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Aleluya. Moisés y Pablo dicen la misma frase: circunciden no sus prepucios, sino sus corazones. Y en ese sentido nosotros somos judíos. En ese sentido somos más judíos que aquellos que le dijeron a Pilato, crucifícalo. En ese sentido somos más judíos que aquellos que rechazaron al Señor, porque somos judíos en el corazón. Por eso Pablo dice a los Gálatas que la iglesia es el Israel de Dios. Somos el Israel de Dios. Por eso dice Pablo a los Gálatas que Abraham es nuestro padre en la fe. Aleluya. Recuerdo que cuando en la 10ª plaga el Señor saca a Israel, casi 2 millones de personas, y los va a llevar al Mar Rojo y les va a abrir el mar, y los egipcios que se meten se ahogan porque el Señor les cerró el mar encima. Dice que salió una gran multitud de hebreos, pero dice también, y mucha gente
que no era hebrea, también salió. Gente que no era hebrea, que era gentil, pero oyó de Dios y se humilló, quizás al ver las plagas, y se humilló a ver cómo las plagas no tocaban a los hebreos, arrasaban a las personas egipcias, a los cultivos egipcios, al ganado egipcio, pero los hebreos ni una ovejita se les moría, sus enfermedades no eran para ellos, los juicios no eran para ellos, y se convirtieron, como se dice ahora, en judíos prosélitos. Ellos buscaron al Señor, aunque no eran judíos en la carne, lo eran en el corazón. Y eso, ya quedamos, es lo más importante. ¿Amén? Una vez dijo Jesús, y es una palabra muy dura de Isaías, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Que nos ayude al Señor a alabar al Señor con nuestros labios y que nuestro corazón esté cerca de Él, siempre cerca. Amén. Y concluyo ahí mismo en Romanos. Este es un texto también de 1000 aleluyas. Romanos 9. Hablando de los gentiles, hermanos, no de los judíos, sino de los gentiles, dice el 25 y 26. Así es escrito. Como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, a ti y a mí, pueblo mío. Y a la no amada, a ti y a mí, ahora nos llamará amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. Él nos llamó. Él, cuando estaba en la cruz, veía dos pueblos. Me conviene ir a otro rebaño que no tiene pastor, no solo los hebreos, sino los gentiles. Y ahí donde está escrito, ustedes no son pueblo mío, gentiles, ahí ahora está escrito, ustedes son llamados hijos del Dios viviente. Tú y yo y todos los que ponemos la fe en Cristo somos llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. Que el Señor nos bendiga. Hablemos por él.